Hermanos, paz a vosotros. Tomen su asiento. Yo creo que nos sentimos contentos porque estamos con vida y Dios nos la ha conservado para así llegar a estos momentos y pues estar aquí en este día. Sabemos que es la última parte de este día en la tarde y pues es un día que Dios hizo por causa nuestra, ¿verdad? Y debemos aprovechar esto, ya que Dios nos permite. Porque muchas personas, ¿verdad? Que no llegaron a vivir en estos tiempos, hermanos, Dios sabe por qué. Y en nosotros el privilegio que tenemos, que lo estamos presentemente, y bueno, no sabemos el futuro, pero Dios quiere un buen futuro para cada uno. Sabemos que nuestros pensamientos muchas veces los entendemos que son muchos, ¿verdad? Y podemos decir, pero es infinidad de lo que Dios nos ha dado en nuestra mentalidad para pensar una cosa y otra. Qué maravilloso es Dios con nosotros, que podemos meditar en una cosa y en otra, vamos a ir en lo bueno y en lo malo, y cuántas cosas podemos, es una capacidad grande que tiene nuestra mentalidad. Bueno, entendemos que Dios nos ha dado algo bien maravilloso, ¿verdad? Pero, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, no comprendemos, o sea, no sabemos qué hacer, no comprendemos los caminos de Dios. Bueno, si muchas veces nosotros, nuestra manera de vivir la consideramos buena o así, ya está, ¿verdad? Y en verdad los caminos de Dios no los comprendemos. ¿Por qué? Entendemos la palabra del Señor, comprendemos mucho, ¿verdad? Pero nos falta aún así. ¿Por qué? Ahora los que no conocen las cosas del Señor, bueno, ¿por dónde están? No comprenden los caminos del Señor. Vamos a pensar en los que conocemos las cosas del Señor. Bueno, nuestra mentalidad, ¿verdad? Por el lado bueno, pensamos en que pues el Evangelio de Dios que dio a conocer, pues lo conozcan los que no han conocido, y los que conocemos, bueno, pues llevar esa vida lo mejor posible, porque Dios nos ha dado a conocer que así debemos vivir de esa manera y debemos llevar esa manera de vivir, o sea, ese camino, y pensamos que lo que alcanzamos a pensar es suficiente. Bueno, que es mucho y podemos tener eso, pero hermanos, el Señor, sus pensamientos están sobre los de nosotros, muy altos, como leímos aquí en esta lectura, que voy a volver a leerla. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Vemos lo que dijo nuestro Dios, ¿verdad? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo de Dios es infinito, muy grandioso a comparación de los nuestros. A pesar de que nos ha hecho conforme a su semejanza, nos ha creado, ¿verdad?, para que seamos sus hijos, hermanos, Él está sobre todo esto, ¿verdad? Y así como Él tuvo esos pensamientos de que llegara su palabra de su boca para inspirar a aquellos hombres divinamente, para que escribieran la palabra del Señor, la cual estamos viendo, para que llegara a nosotros, Él no lo hizo con un fin de que ahí les va y a ver qué puede, no. Él la sembró con un fin bueno, que va a regresar con algo grandioso que Él quiere, ¿verdad? Pero Él sabe todo esto. Y vemos aquí, hermanos, dice el 9, como son más altos, bueno, esto ya lo leí, el 10, porque como, aquí está una comparación, ¿verdad? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, o sea que no regresa a eso, ¿verdad? La lluvia y la nieve, sino que riega la tierra, ¿verdad? Riega la tierra y la hace germinar, o sea, que nazcan las semillitas que hay, ¿verdad? Y produce aquello, y da semilla, dice, al que siembra, oh sí, el que sembró, hermanos, la lluvia, la nieve, que cae, hace que germine aquello y que salga aquello, ¿verdad? Y pan al que come, oh, le da el producto, aquel pan para que se alimente y coma, ¿verdad? Un buen resultado. Luego dice, así será mi palabra. Vemos que Dios, sus pensamientos, hermanos, fueron grandes para nosotros. Que tengamos esa salvación, que tengamos eso tan grandioso que Él nos da, ¿verdad? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Vemos que la palabra que Él sembró inspiradamente a los hombres que la sembraron, que llega a nosotros y que ha llegado anteriormente y que va a seguir llegando, hermanos, hasta que Dios diga, vemos que no, Él no la sembró vacíamente, no. Viene y va a tener resultados. Sí, la palabra de Dios dice que muchos fueron llamados y pocos los escogidos, pero hermanos, esos pocos escogidos va a ser un resultado grandioso para nuestro Dios. Y
y queremos ser uno de ellos, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Vemos que Dios tiene ese propósito y va a regresar aquello, lo que Él quiere, ¿verdad? Y será prosperada en aquellos y será prosperada en aquello para que la envíe. Vemos, hermanos, que esto va a tener prosperidad y vemos que Él envió y va a tener unos resultados que Él ya lo sabe. Hermanos, qué bueno fuera que nosotros fuéramos uno de aquellos, ¿verdad? Y que en verdad sus pensamientos son grandes, que es lo poco que nos da a conocer, hermanos, es muchas veces de no comprenderse. Digo, Cristo, si les hablo cosas de la tierra y no las comprenden, ¿cómo será si yo les hablo cosas celestiales? Pues ¿dónde vamos a quedar? Hermanos, son cosas grandes, pero vemos que Él tiene ese buen propósito. Muchas veces a sus hombres que estaban allegados a Él, les reveló ciertas cosas que iba a realizar. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que Él era el Dios quien en verdad por el cual vivimos. Tenemos allí una lectura más. Vamos a ver aquí unos versos. Yo tenía unos 2, 3 versos, pero quiero leer más. Vamos a ir al Salmo 103. Voy a leer aquí unas alabanzas, ¿verdad? Que pues están escritas aquí como bendiciones para nuestro Dios, que en verdad si nos ponemos a pensar en cada una, nos ponemos a pensar, hermanos, y vemos que Dios en verdad nos da aquello que no merecemos. Y que si debiéramos recibir castigo, en verdad, Él impide que nos llegue aquel que en verdad deberíamos recibir por alguna desobediencia o lo que sea. No, Él detiene aquello. ¿Por qué? Vamos a ir viendo y también cuántas bendiciones nos da, aún sin merecerlas. Dice así en el versículo 1, voy a seguir leyendo adelante algunos versos, no creo que voy a leer todo el capítulo, pero muchos versos de allí. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ay, bendecir a nuestro Dios, ¿verdad? Como Él se merece, es hermoso. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, nos hace pensar que le alabemos a nuestro Dios y que no olvidemos ninguno de esos beneficios que nos da. Esos beneficios son como cuando en un trabajo nos dicen, mira, tú tienes derecho a ganar tanto la hora, ¿verdad? Pero mira, te vamos a dar esto, te vamos a dar un día más de descanso y además te vamos a hacer una comida y mira, y otro día también te vamos a dejar ir temprano y después otro día, mira, te vamos a dar unos bonos. Esos no van incluidos en el sueldo, sino que son beneficios, ¿verdad? También nuestro Dios, a pesar de la vida que nos da, tiene muchas bendiciones, beneficios que nos da, ¿verdad? Y debemos alabarle por esos motivos. Dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Oh, vemos que solamente Él puede perdonarnos las iniquidades. Muchas veces entre nosotros podemos perdonarnos, ¿verdad? Nos perdonamos, pero ¿qué tal si Dios dice, pues mira, ustedes se perdonaron, pero no nos perdonan, hermanos? No, pero vemos que Él es misericordioso, también nos puede perdonar, ¿verdad? Entonces, Él es quien nos puede perdonar también. Vemos que si nos fallamos en esta vida o le fallamos a Dios, Él es el que nos puede perdonar, no hay ninguno más. Vemos en verdad que de Él dependemos. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Oh, es que muchas veces, hermanos, padecemos alguna enfermedad, estamos a punto de irnos al hoyo, perder la vida. Él es el que nos detiene, ¿verdad? Él es quien se manifiesta ese poder para que sigamos viviendo. ¿Y por qué? Porque tiene la misericordia. Él pudiera decir, bueno, pues de una vez descansa, pero no, muchas veces nos da la oportunidad para un bien o Él lo sabe. Dice el verso siguiente, el 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Una comparación, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos decaídos por alguna enfermedad, ya sentimos que a lo mejor, pues muchos pensamos, bueno, a lo mejor es ya la edad. No, muchas veces nos volvemos a rejuvenecer, sentimos todavía bien y podemos hacer esto y lo otro, hacemos planes aquí y allá. Hermanos, hagan de cuenta, como dice aquí, un águila que la rejuvenece. El águila vive muchos años, ¿verdad? No recuerdo exactamente, como 70, 80 años, pero cuando tiene como 40, ella se rejuvenece y tiene su manera de rejuvenecerse. Pasa por momentos bien difíciles, pero se rejuvenece, le vuelven a salir sus uñas, le vuelven a salir sus alas y vuelve a rejuvenecerse y puede cazar otra vez presas, ¿verdad?
También nuestro Dios puede rejuvenecernos en alguna circunstancia difícil. Bueno, para Dios no hay cosa imposible. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Oh, Dios es el que hace justicia, porque muchas veces uno, ¿verdad?, tiene dificultades, esto, lo otro. Muchas veces ponemos nuestra excusa como que somos justos, pero no, hermano. Dios, Él ve exactamente en detalle las cosas y es el que puede hacer justicia en cualquier circunstancia que haya todas estas cosas desagradables, ¿verdad? Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los de Israel sus obras. Vemos que Dios les manifestó a ellos cuántos milagros y cuántas cosas, ¿verdad? A Moisés, al pueblo de Israel, y cómo Él les dio a conocer sus caminos, cuáles eran sus planes, ¿verdad? Y su manera de llevar esa vida, y ellos vieron que Dios era el único Dios, y por eso ellos fueron, hermanos, una nación monoteísta que solamente creyó en un Dios, porque la humanidad en el mundo todos creían en Dios excepto ellos. Dice aquí más adelante, el verso 8, misericordioso y clemente es Jehová. No sabemos, ¿verdad?, que se manifiesta esa misericordia, y pues en verdad es clemente. Nuestro Dios dice, lento para la ira y grande en misericordia. Muchas veces, ¿verdad?, era para que Él estuviera, pues, enojado por nuestra vida, pero hermanos, dice que tardo para la ira y misericordioso. Muchas veces puedes pensar, no, pues yo creo que pues Dios permite todo, vamos a hacerlo, aquello que no está bien. No, hermano, Él nos da oportunidad de que dejemos aquello. Yo me he puesto a pensar, ¿verdad?, porque en esta vida podemos aprender algo bueno de una gente que vive mal y de una gente que vive mal. Oh, de la que vive bien nos va a dar un ejemplo para seguir ese ejemplo, y de la que vive mal sabemos que está mal y vamos a aprender a no realizar aquello. ¿Por qué? Sabemos que está mal, pero si somos débiles, nos vamos a contagiar y nos vamos a ir allá. Dios no quiere esto, ¿verdad? Entonces Él muchas veces nos da esta oportunidad y nos lleva a que vayamos por ese buen camino que en verdad Él nos muestra. Dice aquí más adelante, el verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Vemos que no. Él muchas veces castigó al pueblo de Israel, pero no dijo, te voy a terminar, no. Terminó su enojo y le dio otra oportunidad. También era a nosotros. Nos puede reprender, es una bendición cuando nos reprende con amor y nos duele y podemos cambiar, ¿verdad? Podemos valorizar las cosas del Señor, y qué hermoso es esto, ¿verdad? Él tiene su término de estar molesto con el ser humano cuando le ha desobedecido, pero nos muestra esa oportunidad. Dice, el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Vemos que Él no nos ha castigado conforme a las iniquidades, ¿verdad?, conforme nos merecemos, no. Él tolera, como aquel padre que castiga a su hijo, pero lo corrige detenidamente porque no quiere lastimarle esto, sino que tal vez le tolera una vez, dos, le dice, mira, no hagas eso porque está mal, no lo hagas eso porque está mal, y muchas veces tiene que reprenderlo de una manera porque le ama. Entonces, hermanos, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Él no nos ha castigado conforme a nuestra manera de vivir, no. Tiene misericordia, queriendo que no llevemos una vida pervertida, sino que acatemos a lo bueno que Él tiene para cada uno. Dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha dado esa maldición que diga, mira, tú has vivido así, mereces, podría decir, mereces ya no vivir. No, Él nos ha dejado, ¿verdad? Porque Él tiene misericordia. Dice, porque aquí está el verso que yo tenía. Quise leer todos estos beneficios, estas bendiciones que tenemos con nuestro Dios, y muchas más. Esas solamente son pocas para que nos pongamos a pensar que estamos llenos de bendición. Mientras tenemos la vida, podemos valorizar, si pensamos en el Señor, todo aquello que Dios nos manifiesta. Dice el 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Vemos que ya aquí una persona que se ha llegado a Dios y se aparta del mal y se esfuerza por ello, sí va a ser débil, va a cometer un error, otro, pero su intención no es esa, no. Y cuando realiza una cosa, su conciencia se siente defraudada y se siente triste, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, bueno, cometí algo que no me gusta ni a mí, ahora pues a Dios menos, ¿verdad? Entonces vemos que aquellos que temen a Dios, ¿verdad?, y que llevan esa meta en su vida, vemos que dice que su misericordia es, ¿cómo? Dice, engrandeció su misericordia
sobre los que le temen. Oh, engrandeció esa misericordia mucho, ¿verdad? Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oh, esa misericordia es muy grande, así como vemos de la tierra a los cielos, infinito para arriba, hermanos. Vamos a ir al espacio. Su misericordia es muy grande para quien le teme a Dios. Claro, para los que no le tememos, nos va a dar oportunidad, no nos va a castigar como merecemos, queriendo Él darnos esa misericordia que Él quiere darnos, pero que le temamos, que le obedezcamos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que su misericordia es mucho. Dios la conoce, nosotros podemos pensar en ello. Dice el 12, no tenía el 12, pero es bueno. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente y el occidente? Así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Oh, cuando nos hemos allegado a Dios, que cambiamos nuestra vida, muchas veces tenemos una vida rebelde, desobedientes, nos llaman la atención, mira, eso está mal, y uno le sigue allí. Y le vuelven a decir, y parece que se aferra siguiendo en su necedad. Esa es rebeldía. La palabra del Señor lo muestra como una rebeldía, ¿verdad? Pero dice que aquí el Señor, cuando una persona recapacita y cambia, dice que sus rebeliones la retira como sea al oriente, al poniente, muy lejos. ¿Por qué? Se ha llegado a Dios, y es cuando esa misericordia de Dios se manifiesta en grande, ¿verdad? Dice el 13, como el Padre se compadece de los hijos. Aquí era la comparación que le estaba poniendo antes. Bueno, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Oh, vemos que Dios es grande, ¿verdad? Se compadece de los que le temen, así como un padre con un hijo. ¿Qué puede ser un padre cuando un hijo, vamos a decir, le es obediente? Vamos a decir que por allí cometió un error, pero que su intención siempre es ayudarle, llevando todo de acuerdo con él. Comete un error, es paciente, le perdona porque sabe que siempre le ha ayudado y ha llevado lo bueno. Y el padre dice, bueno, un error, pues se tolera porque es mi hijo y lo estima, lo quiere y todo aquello, ¿verdad? También nuestro Dios, una persona que le teme y lucha por llevar la vida bien, también le ama, también le va a tolerar ciertas cosas. Pero cuando uno lleva esa rebeldía, bueno, es diferente. Dice el 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué? Dios tiene misericordia sabiendo que tenemos unas condiciones, hermanos. Somos polvo. Él nos dice, no vives más, y hermanos, dejamos de vivir. No tenemos la vida aquí por nuestra personalidad, aquello que muchas veces podemos sentir como ese orgullo que no vale delante de Dios, no. Podemos sentir eso, no. Tenemos lo que somos y sabemos lo que sabemos. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, no depende de nosotros. Así que dependemos de Dios siempre y sabemos que sus pensamientos están sobre los de nosotros, hermanos. Los de nosotros son pequeñitos. Tenemos un privilegio, ¿verdad? Que dice que al hombre lo hizo un poquito menor que los ángeles. Oh, sí, pero Dios, hermano, está sobre todavía mucho más de los ángeles. Ellos son siervos, también nosotros podemos ser siervos del Señor, si queremos así, para que así Él nos tenga como hijos y nos tolere aquello que podemos cometer, no porque queramos, por descuido o por lo que sea. Él puede ayudarnos a no llevar esa vida. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunas citas más. Jeremías 33:3. Muchas veces, ¿verdad? Vamos a decir que estemos en el lugar de que no conocemos las cosas del Señor, nada, pero nos interesan saber de ellas. O que estemos en el momento de que ya conocemos las cosas del Señor, pero queremos saber más de Él. Veamos lo que le dijo nuestro Dios, ¿verdad?, a Jeremías cuando el pueblo de Israel pasaba por aflicciones muy difíciles y también Jeremías pasó persecuciones y cuántas cosas. Veamos lo que dice aquí, lo que le dice nuestro Dios a Jeremías. Dice, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, nosotros somos humanos, también podemos clamarle a nuestro Dios y que Él nos va a responder. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si le clamamos a nuestro Dios y Él sabe nuestro corazón, Él puede revelarnos, dar a conocer cosas grandes, ¿verdad?, y ocultas que desconocemos. Esto le dijo a Jeremías y le dio a conocer muchas cosas que él profetizó aquí, ¿verdad?
eran cosas ocultas que la humanidad no sabía, que hasta ahora si nos podemos estudiar, podemos saber cosas, hermanos, que todavía no se cumplen, que habló también aquí Jeremías, ¿verdad? Como un profeta y siervo del Señor. Entonces también nosotros podemos pedirle a nuestro Dios, si nuestros pensamientos son pequeños, nos puede dar a conocer un poco, mucho más, ¿verdad? Para conocer de las cosas del Señor. ¿Para qué? Para tener fe en Él y seguir llevando ese camino que en verdad el Señor nos muestra, aunque sea pequeño, a comparación del Señor, para Él es mucho, ¿verdad? Porque en verdad con ese podemos servir al Señor y podemos obedecerle más que todo. Dice allí ahora Romanos 8:31, vamos a buscar Romanos 8:31. Si alguien lo tiene puede leerlo también. Ocho 31. Gracias. Entonces vemos que si le pedimos a Dios, Él nos va a revelar cosas y ya cuando Él nos responde, ¿qué podemos decir, hermano? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jeremías tenía aflicciones y el pueblo de Israel estaba pasando por difíciles circunstancias, ¿verdad? Y vemos que, hermanos, como profeta, vemos Dios lo usó para que así revelara estudios que podemos tener hasta estos momentos. Es palabra del Señor. Él se inspiró de esa manera que le reveló muchas cosas y vemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos tener cosas bien difíciles. Él es el que nos puede ayudar. En ese tiempo el pueblo de Israel pasaba circunstancias duras. ¿Por qué? Por castigo, ¿verdad? También Jeremías llevó esto, lo tuvieron preso para Egipto y para todos esos lugares. Y vemos que fue difícil, pero Dios era con él. Vemos allí más adelante. Ahora, aquí nos puede decir, ¿verdad? Porque esta cita hasta la tuve en otro tema, pero es importante porque podemos ver que si Jeremías pasó por circunstancias bien duras, ahora, aquí el apóstol Pablo también y da a conocer esto, si Dios es con él, hermano, ¿quién contra él? O sea, también, ¿quién contra nosotros? Y podemos tener aquí Romanos 8:35-37, puede leerla bien, y pues estas circunstancias las hemos leído muchas veces en diferentes temas, que podemos apoyarnos en ello, y allí mismo en Romanos 8:35-37, a ver, alguien que le dé lectura. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, está bien, no más a 37, pero está bien, esto está acabado todo. Gracias. Aquí vemos que ninguna circunstancia de estas difíciles, cuando una persona está en la cosa del Señor, no puede mover, ¿verdad? Puedan venirle pruebas de diferentes, como aquí las menciona, podemos leer otra vez. Hermanos, hasta lo máximo, como dijo el apóstol Pablo, ni potestades del cielo, ni que fuera Satanás, ni tampoco. Pero si estamos lejos de Dios, hermanos, podemos ser vencidos y ¿qué va a hacer de nosotros? Pues podemos alejarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, es bueno estar en Dios para que Él nos dé todo esto, ¿verdad? Y esté con nosotros y nos ayude. Veamos ahí lo que dice ahora, 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, por fiel es Dios que no os dejará ser tentado más que de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Nos puede venir una tentación o una circunstancia como las que vimos anteriormente, pero dice que Dios no mandará más de lo que podamos resistir, pero ese es cuando, hermanos, estamos en las cosas de Dios. Pero dice que juntamente con esa tentación dará la salida. Pero si uno está lejos de Dios, hermanos, vendrá esa tentación y aunque tengamos la salida, no pasaremos esa prueba. Pero si estamos con Dios, podemos pasarla porque Él va a dar la salida. Entonces, es bueno estar con nuestro Dios porque
Ninguna tentación podría, ¿verdad?, dominar a una persona que está en las cosas del Señor. Cuando uno es vencido es porque está lejos de Dios. Es bien conocido esto. Entonces, vemos que es importante, ¿verdad?, estar con Dios. ¿Por qué? Porque en la vida se nos puede presentar una cosa y otra, infinidad de cosas que nos pueden alejar de Dios. Y muchas veces no somos cuidadosos, no sabemos ni por qué nos hemos alejado de Dios. Podemos pensar de una manera, de otra, y no sabemos que es que estábamos no cerca de Dios. Dice allí Salmos 34, lo siguiente, veamos Salmos 34. Salmos 34, voy a leer del... Aquí voy a leer algunos versos. Vamos a leer el 10. Voy a leer del 10 en adelante, hermanos. Voy a leer del 10 en adelante al 14 y después... del 10 al 15, y luego leemos al 19. Dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad. Nos amonesta que dice que esa impiedad esté lejos de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros practicamos la impiedad y, hermanos, Dios no quiere esto, dice. Y del omnipotente la iniquidad. Dice, porque Él pagará al hombre según su obra. Vemos que aquí nos amonesta que no practiquemos la iniquidad, de verdad, ni nada de esto, porque en verdad, ni la impiedad, porque esto no le agrada a Dios. Que tengamos algo bueno y que al ser agradables delante de Dios, esa impiedad y esa iniquidad está lejos de Dios. ¿Por qué? No la practicamos. Pero cuando nosotros la practicamos, tenemos esa iniquidad y esa impiedad frente a Dios. Eso no le parece a nuestro Dios. Dice, porque Él paga del hombre, porque Él pagará al hombre según su obra. Nos dice, porque ¿sabes qué? Dios pagará a cada uno según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Vemos que, hermanos, Dios tiene consecuencias para esa manera de vivir, ¿verdad? Dice el 12, por cierto, Dios no hará injusticia. Vemos que Dios no va a hacer injusticia. Él tiene la respuesta, ¿verdad?, para todo ello. Dice, y el omnipotente no pervertirá el derecho. Vemos que nuestro Dios no va a pervertir el derecho, ¿no? Él sabe si ha llevado a una persona una vida buena, Él tiene algo agradable para aquella persona. Si yo he llevado una vida corrompida, pues Él va a hacer justicia. No voy a conseguir algo bueno, voy a hacer consecuencias. Él, hermano, sabe el derecho, ¿verdad? Hace justicia sobre todo esto. Dice, ¿quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? ¿Quién, hermanos, hizo todas las cosas? Nuestro Dios. Él es el que ve las cosas, Él es el que se manifiesta, tiene misericordia, hace lo bueno por nosotros. Muchas veces recibimos una reprensión de Él. A veces no nos agrada, pero es la que nos hace entender, ¿verdad? Y cuántas cosas así. Dice lo siguiente: si Él pusiese sobre el hombre su corazón y si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Vemos que Él tiene poder, hermanos, así como dio la vida, de recogernos aquello y nosotros nos vamos al polvo. Él tiene poder para un momento a otro terminar con toda la humanidad. Él lo tiene el poder. No porque pensemos que unos mueren ahorita y otros después, otros nacen, no. Él puede tener ese poder de decir, todos mueran, se termina todo. Pero no, Él tiene misericordia de una manera y de otra, y Él nos ha dado ese aliento de vida, y en verdad, Él tiene misericordia, ¿verdad? Y aquí estamos con vida, gracias a Dios. Dice el siguiente, el 15, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería ¿a dónde? Al polvo de donde somos. Allí regresaríamos. Bueno, ahora veamos lo que dice el verso 19 allí mismo. Job 34, había dicho, Job 34, verso 19 dice, cuánto menos aquel que no hace a excepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos.
Vemos que nuestro Dios hace una justicia completamente justa porque Él no hace excepción de príncipes, de reyes, de ricos, de pobres, no. Él no hace excepción de esto. Él, como respeta al pobre, al rico, así también hace justicia, tanto para uno como para otro. Y hermanos, tenemos un Dios que en verdad es justo y Él manifiesta todo esto para nosotros. Dice allí ahora en Salmos, vamos a ver Salmos 55, verso 22. Verso 22, dice lo siguiente: echa sobre Jehová tu carga. Veamos el consejo que nos da, ¿verdad? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vemos que el justo puede caer, ¿verdad? Así como cayó Job y muchos más hombres, pero no los dejará así, sino que Él hará algo bueno, ¿verdad? Para quien lleve esa vida. No por eso lo va a dejar allí caído, no. Él es bueno, nuestro Dios, y Él se manifestará para levantarle. Ahora, si este consejo está, ¿verdad? Ahora, Dios, Él nos ayuda. Veamos lo que nos muestra Isaías 41:10. Allí en Isaías 41:10, veamos lo que está diciendo. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos que el Señor, con su justicia, hermano, Él se va a manifestar, va a ayudar, no nos va a dejar. Vemos lo que esa seguridad que da Dios también se la manifestó al pueblo de Israel ahí por el profeta Isaías, ¿verdad? También para nosotros, porque somos sus hijos, y vemos que nuestro Dios no solamente al pueblo de Israel le ayudó manifestándose de esta manera, no. Él dice: no temas. ¿Por qué? Como humanos podemos tener depresión, tememos y nos preocupamos y ya no podemos hacer nada, nos sentimos inútiles, ¿verdad? Pero con nuestro Dios puede darnos esa fortaleza que necesitamos, puede hacernos sentir que podemos, y Él se puede manifestar de una manera o de otra milagrosamente, y hermanos, no estamos solos. Vemos que Él está sobre nosotros dándonos esa ayuda. Dice ahí en Romanos 8, vamos a regresar otra vez a Romanos 8, y veamos un verso que ya leyó nuestra hermana Rebeca, lo último, pero vamos a recordar esto. Romanos 8, verso 28. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Ya se leyó, pero vamos a recordarlo. Romanos 8, 28. No, ese todavía no lo leemos, parece que leímos el 27. ¿Cómo dice el 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces, ¿verdad? Somos llamados y nuestro Dios nos llama. Entonces Dios le ayuda para que todo le salga bien. ¿Por qué? Nuestro Dios le llamó y atendió su llamado. Entonces Dios le puede ayudar a todo esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que Dios está con quienes en verdad le ama. Queremos ser uno que le ama a nuestro Dios. Bueno, pensemos en esto y veamos cómo estamos delante de Dios. Entonces, luchemos por tener ese amor para nuestro Dios. Vemos lo que dice allí en Oseas 6:3. Oseas 6:3. Dice así. Aquí nos pone una comparación, ¿verdad? Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová,
cuando nuestro Dios nos llama, ¿verdad? De una manera o de otra, vemos que todo le saldrá bien, pero dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida. Conocemos lo que es alba, ¿verdad, hermanos? El amanecer, cuando todavía no sale el sol, que comienza, de que se ve lo claro, y que va amaneciendo, todo eso es el alba, hasta cuando ya sale el sol, termina el alba. Vemos que ese amanecer va creciendo y se va viendo más y más, hasta que queda claro y sale el sol, ya se ve más. Pero vemos que el alba va creciendo, se va viendo más y más. Dice que así también, como dice aquí, nuestro conocer de Jehová va creciendo cada vez más y más cuando nos ha llamado, ¿verdad? Y dice, como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vemos que ese conocimiento de nuestro Dios, según pongamos ese empeño, hermanos, nos pueda venir, ¿verdad?, muy rápido, o también lento como aquella lluvia que viene de arriba, pero Dios nos lo va a proporcionar de una manera como una bendición, ¿verdad? Ahora, tenemos allí en Salmos 18:30 algo más. Salmo 18:30. Salmo 18:30 dice lo siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Vemos que la manera de llevar las cosas a nuestro Dios, la manera de llevar su vida, es perfecto, aquello es lo de Él. Dice, y acrisolada la palabra de Jehová, hermanos, es de esta manera, ¿verdad? Dice, escudo es a todos los que en Él esperan. La palabra de nuestro Dios es como un escudo que nos defiende, ¿verdad? Porque sabemos cómo podemos llevar nuestra vida y podemos llevarla de esa manera, entonces nos está defensiva, ¿verdad? De una vida corrompida de todo aquello, y hermanos, Satanás no podrá fácilmente dominarnos porque nos va a defender, y Dios estando con nosotros podemos llevar esa vida buena que Dios quiere para cada uno. Pero veamos lo que dice allí en Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice así: Hebreos 10:23 al 25. Si mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin dudar, nos da un consejo: mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque tenemos una esperanza en nuestro Dios, ¿verdad? Que estemos firmes sin dudar en aquella esperanza que tenemos, porque fiel es el que prometió. Sabemos que nuestro Dios ha prometido y es fiel. No debemos dudar en esa esperanza que tenemos entre Dios. Muchas veces entre nosotros mismos dudamos, ¿no? A veces tenemos una esperanza, pero decimos como humano, me pueda fallar. Y porque lo vemos en la vida que sí, así pasa entonces. Pero nuestro Dios, hermanos, no debemos dudar esa esperanza que tenemos en lo que Él prometió, ¿verdad? Y dice, y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor de las buenas obras. Que nos estimemos, nos motivemos unos a otros en las obras, ¿verdad? De llevar esa vida buena, porque Dios ha prometido cosas como bendiciones, ¿verdad? Vida eterna y todo esto. Nos animemos, porque Dios también nos enseña que nos animemos unos a otros, porque así podemos permanecer en las cosas de Él y podemos obtener esas promesas. Si no, de otra manera, hermanos, podemos decaer, porque si hacemos lo contrario de animarnos, a lo mejor dando ideas por otro lado, o esto, lo otro, hermanos, es alejarnos de Dios, y eso no es bueno, sino motivarnos a acercarnos a Dios. Eso es lo mejor. Dice allí más adelante: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Muchos tenemos costumbres, ¿verdad? Venimos a la iglesia donde nos reunimos para animarnos, porque ¿saben qué, hermanos? En esta vida, bueno, yo he visto esto en muchas cosas, ¿verdad? Que no todos los humanos tenemos esa manera de pensar, no tenemos ese mismo ánimo, no tenemos esa misma facilidad de permanecer en algo,
Muchos somos muy desanimosos en cualquier cosita, y, como se dice, al suelo ya no. Hay otros hermanos que una cosa y otra, y a lo mejor en vez de ánimo les surgen desánimos y aquí, allá, y puede permanecer. Y otros somos muy débiles. Entonces Dios ha hecho algo muy eficaz para nosotros, que ¿saben qué? Que nos congreguemos, que nos animemos unos a otros. Otros nos sentimos solos, pues nos sentimos que no estamos apoyados, nos sentimos con más personal, nos sentimos animosos, alegres y contentos a seguir adelante. Nos sentimos solos, pues como que ya no. Pero hay hermanos que se sienten, estén donde estén, sienten esa energía de seguir adelante, venga lo que venga, pues sí, se siente mal, lo que sea mucho, pero esto lo he visto, ¿verdad? En el transcurso de mi vida he puesto cuidado en estas cosas y otras cosas más que personales, ¿verdad? Que también he puesto cuidado y yo les he comentado así y me dicen unas personas, pues creo que sí. Bueno, eso no lo comento, pero vamos a seguir adelante. Entonces, nuestro Dios dice que no tengamos por costumbre, como algunos los tienen, de dejar las congregaciones. Sí, muchas veces podemos dejarlas por alguna cosa, vamos a decir, por una razón. ¿Y saben qué, hermanos? Como humanos que somos, parece que eso nos sirve de alejarnos de Dios, hermanos. Entonces sí que no hagamos eso, sino que estemos siempre en las cosas de Dios. ¿Por qué? Nos puede pasar esto y nos podemos perder. Entonces, como veíamos aquí en los versos anteriormente, sino animarnos, ¿para qué? Para no retirarnos unos a otros con desánimo ni nada de eso. Antes, animarnos a seguir adelante, a tener esa promesa que Dios nos ha mostrado y tenerla en nuestra mente y saber que no debemos dudar porque Dios la prometió. Y sabemos que sus pensamientos son grandes y tiene planes grandiosos para sus hijos que somos nosotros y lo vamos a desechar. No, hermano, lo de este mundo no vale nada a comparación de lo que tiene Dios. Si los pensamientos, por buenos que sean, son pequeñitos para los de Dios, hermanos, también aquellas promesas son grandiosas. Dice allí más adelante, veamos lo que dice Jeremías 32:40. Jeremías 32, pueden leer del 38 en adelante al 40, dice así. Quiero leer unos 2 versos más, dice: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Vemos que nuestro Dios le decía al pueblo de Israel estas palabras. Hermanos, también estas palabras caben para nosotros. Nosotros podemos ser pueblo de nuestro Dios, ¿verdad? Y Él puede ser nuestro Dios. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman permanentemente. Cuando llegamos a Dios, Dios puede darnos ese corazón. Nos puede mostrar ese camino para que vayamos a Él, para que le temamos para siempre, o sea, siempre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no estamos en Dios, hermanos, nos podemos alejar de Él, pero si nos llegamos a Él, Él puede darnos eso. Y podemos permanecer en Él siempre. ¿Para qué? Para llevar nuestra vida a ir por ese camino que Él nos ha mostrado, porque también Él dice que Él dará ese camino. Y que le temamos, ¿verdad? Porque donde hay temor, uno se aparta del mal y sigue lo del Señor. Dice, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y los hijos después de ellos. También los padres han puesto un ejemplo bueno a sus hijos. Ellos podrán seguir ese ejemplo. Pero si nosotros llegamos a poner un mal ejemplo, hermanos, lamentablemente duele y a Dios también le duele más. ¿Por qué? Le mostramos el mal ejemplo a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que el Señor quiere, que estemos en eso y que hagamos lo mejor posible, porque Él tiene bendiciones también para los hijos. Dice el 40 es el que tenía, pero quise leer los demás, pues son importantes. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Vemos que esta bendición que Dios da, Él no se hace para atrás, cumple. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vemos que cuando hay ese temor de Dios en quien sigue las cosas del Señor, no se va a apartar. Posiblemente le van a venir todas las circunstancias que vimos que mencionó el apóstol Pablo. Allí mencionó muchas, ¿verdad?, las cuales son las más conocidas, pero pueden venir otras. Pueden venir mezcla de todo aquello y
La persona puede tener el corazón de servir a Dios siempre, aunque venga lo que venga. ¿Por qué? ¿Será porque lo ha conseguido personalmente por sí mismo? No, porque Dios se lo ha dado, como lo dice aquí, ¿verdad? Entonces Dios es grandioso, ¿verdad? ¿Por qué? Sabemos que Dios conoce el corazón de cada uno y Él sabe qué le ha dado. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado de esta manera. Dice allí más adelante. Vamos a terminar. Veamos en Salmo 138, el verso 8, quien lo tenga. Salmo 138, verso 8. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Vemos que Dios, hermanos, va a cumplir ese propósito en cada uno, ¿verdad? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Vemos que la misericordia de Dios está siempre, ¿verdad? No desampares la obra de tus manos. Hermanos, se le pide a Dios, ¿verdad?, que no nos desampare, porque somos obra de sus manos. Sabemos que esa misericordia está para siempre, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a cumplir ese propósito. Si Él nos da aquello que nadie nos lo va a poder quitar, hermanos, podrá venir una cosa y otra y podemos permanecer en aquello. Pero si estamos lejos de Dios, hermanos, será muy fácil y pues Satanás, ¿verdad?, tendrá gloria, pero eso no quiere nuestro Dios. Última cita, primera de Pedro 4. Versos 12 y 13. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego. Aquí nos previene de algo, ¿verdad? Si estamos en las cosas de Dios en nuestra vida, dice que no nos sorprendamos por si algo viene. Dice: amados, porque ¿saben qué, hermanos? Estas cosas las podemos padecer como cristianos. Oh, estoy en las cosas del Señor, Dios me va a proteger de todo y pues aquí voy a estar yo creo feliz. No, pueden venir cosas que no. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Oh, podemos ser probados, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y diría uno: bueno, pero esto me es extraño, yo como que esto que me sucede y me pasa, como que yo no era para que me sucediera esto, pero ¿por qué? Y uno puede tener la expresión, pero ¿por qué? O ¿cómo es esto? Pero dice que son pruebas de fuego, ¿verdad? Que no piense uno que son cosas extrañas. Y que uno dijera: bueno, ¿cómo es posible que esto me aconteciese? Dice el verso 13 ahora: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Que recordemos, ¿verdad?, lo que Cristo padeció. Nuestro Señor Jesucristo también padeció muchas cosas, no mereciéndolo, siendo hijo de Dios, no teniendo la necesidad de pasar sufrimientos y todo. Esto vino a padecer todos estos sufrimientos y pudiéramos decir: bueno, pero si era justo, ¿por qué padeció todo esto y pasó todo esto? No, que nos gocemos, ¿verdad?, que también estamos pasando cosas así como el Señor Jesucristo dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Oh, también estamos padeciendo como Cristo, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oh, mira, si sufres, gózate, porque también te vas a gozar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque también Él padeció. Bueno, si es una prueba de fuego y esto, nos animemos, nos gloriemos. Bueno, ha venido esto, reconozcamos si Cristo padeció nosotros, ¿por qué no como pecadores? Entonces, nos animemos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, vemos que esto, hermanos, nos previene, que no nos desanimemos, porque podríamos decir: bueno, pero si yo no me he portado tan mal, ¿por qué esto y lo otro? Bueno, veamos por qué motivos. Voy a leer otro verso, no lo tengo, pero voy a leer otro, tal vez no esté muy bien de acuerdo, pero posiblemente sí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposará sobre vosotros ciertamente de parte de ellos, y Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, vemos que todas estas cosas suceden en la vida y esperamos que Dios nos ayude, y no porque
nuestros pensamientos sean pequeños a conversión de los de Dios. Pensemos que esto no es suficiente. No, hermano, esto es suficiente mucho, ¿verdad? Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, nos dé a conocer cosas que en verdad nos ayuden a llevar nuestra vida lo mejor posible, porque sabemos que estamos en el mundo aquí y estamos rodeados, como me pongo a pensar yo, como cuando estaba Lot ahí en aquellos tiempos, como cuando también Dios le sacó a Abraham de cierto lugar para llevarlo a un lugar prometido y todo esto, ¿verdad? Entonces vemos que todas estas cosas Dios muchas veces ayuda, ¿verdad? Nos ayuda de una manera con misericordia. ¿Y por qué? Porque Él tiene un buen propósito y Él no puede negarse para esto, y debemos tener esa esperanza que en verdad la palabra del Señor nos muestra, y que esa palabra de Dios que nos ha llegado a nosotros, sabemos que el Señor, Él va a tener respuesta, Él la conoce, y esperamos que Dios nos ayude a esto. Y es todo, hermano, y que Dios nos bendiga y pase a vosotros.